bienvenidos al episodio número 14 del podcast Innovando con AWS. Hoy nos visita Jesús Guerra, que es un Manager de Solution Architecture de Amazon Web Services, y nos viene a contar de mainframes. Y para meternos un poco en este mundo, para algunos desconocido, por ejemplo para mí, que es una industria que viene ya con muchísimos años encima. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, gracias. Contame, antes que empecemos a charlar de la parte de mainframes, quiero que me cuentes algo que me gusta mucho preguntar es, ¿cómo llegaste a ser el Jesús de hoy? ¿Cuál es tu Ujú. background? ¿De dónde venís? Muy bien, bueno, pues buena pregunta. Pues al final yo creo que me definiría como un constructor, un builder. Tengo pasión por la tecnología, me encanta aprender, descubrir nuevas tecnologías. En ese sentido, pues bueno, todo lo que significa estar fuera de mi zona de confort. Te doy un par de detalles de mi carrera profesional. Pues bueno, tuve la suerte de participar en el desarrollo, en la construcción de un banco casi desde la primera línea. No se Participé hace en la... todos los días, ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. Por ejemplo, pues participé en la transformación tecnológica de una sociedad de bolsa, que yo, si recordarán los que nos estén viendo, las .com, etcétera, etcétera, pues también participé de aquello. Y bueno, pues más recientemente tuve el desafío de desarrollar un nuevo modelo de Solution Architect o de preventa tecnológica y para ello pues monté una pequeña startup llamada Widu en una compañía anterior, utilizando como paradigma pues el modelo Lean, Design Thinking, pues también para trabajar con los clientes, que es otra de mis pasiones, y ayudarles a construir soluciones basadas en innovación. Si lo juntas todo, pues yo creo que tomando un poco todos esos referentes, me gusta colaborar con los clientes en modelo de larga duración, basado en la confianza. De forma natural tenía que aterrizar tarde o temprano en AWS y aquí estoy, encantado. Bueno, un gusto tenerte y trabajar con vos, ¿eh? Bueno, Lo mismo. para meternos un poco en qué es un mainframe. Hoy en día, cualquier tipo de aplicación nueva, lo mínimo que vamos a escuchar ahí afuera son containers, serverless, hay muchas tecnologías nuevas. Cuando vamos a nuestros Mm. clientes nos encontramos con otras realidades a veces, ¿no? Ese legacy que viene acarreado durante muchos años. Y hay otro tipo de clientes y demás que tienen otro tipo de legacy que no se ve en todos lados, ¿no? Que son estos mainframes. Contanos un poco qué son los mainframes, de cómo se componen. Ujú. Bueno, pues por hacerlo un poco breve, estamos hablando de tecnología que nació en los años 50 del siglo pasado, con lo cual pues nos contempla muchos años. Forman parte bueno, de un conjunto de tecnologías que habitualmente se les llama legacy, pero bueno, por darte algún dato, IBM fue el desarrollador de este tipo de tecnología y aún hoy en día el 90% de la base instalada de mainframes corre sobre sistemas IBM. Características o por qué cuáles son los casos de uso, pues tenemos que tener en cuenta que una de sus principales características es el performance, el rendimiento. Estamos hablando de sistemas que son capaces de ejecutar billones de transacciones en tiempo real. Eso da un poco idea de sus prestaciones. Otras características, pues están diseñados desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la fiabilidad. Esas son las principales características. Esas son las razones por las cuales todavía se siguen utilizando y de forma masiva. Te doy algunos datos, quizá un poco también para los nostálgicos y también un poco para todos aquellos que quieran conocer algunos datos de este tipo de tecnología. Pues a ver, vamos a ver, modelos. Pues obviamente desde 1950 ha habido una gran evolución tecnológica. Estamos hablando pues de los sistemas denominados 360,
sistemas 370, sistemas 390. También aparecen otra familia de modelos que son los denominados Z-series. Quizá a muchos de los que nos estén viendo, pues esto no les suene a nada o les suene muy, muy, muy remoto, pero siguen utilizándose, ¿no? Te doy algún dato más un poco como curiosidad, ¿no? Y para ver si alguno de los oyentes puede jugar un poquito a identificar estas tecnologías. Sistemas operativos. A ver Ok. quién conoce lo que es un sistema operativo ZOS, ZVM, por ejemplo. Pero también hay que tener en cuenta que los sistemas operativos como Linux pueden correr encima de un mainframe. Eso da también un poco una idea de su flexibilidad. Middleware, bueno, pues quizá si hablamos de middleware, estamos hablando de que estos sistemas están muy orientados a la ejecución transaccional, ejecuciones de pues, pagos con tarjeta de créditos, seguimiento de vuelos, etcétera, etcétera. Bueno, pues utilizan fundamentalmente o masivamente un modelo de middleware que se llama Kix, ¿de acuerdo? Y base de datos, pues tenemos base de datos en los sistemas actuales, en cloud, en el mundo mainframe estamos hablando de sistemas de base de datos como DB2, IMS, Mi primera base de Adabas, datos, etcétera. DB2. Sí, ha llovido, efectivamente. Pero lo importante es eso, que siguen existiéndose. Y por último, pues bueno, ¿cómo se programa un mainframe, ¿no? Ok, a Bueno, ver eso. pues se utilizan un programa un lenguaje de programación que todo el mundo va a conocer, que se llama COBOL. Estamos hablando también de otros que a lo mejor no son tan comunes como PL1. Estamos hablando incluso de ensamblador, del assembler de toda la vida o lenguajes como Natural. Con lo cual, bueno, pues es un conjunto bastante interesante de tecnologías. Quiero también decir que a veces hay un poco de confusión entre lo que es un mainframe, lo que es tecnología legacy. Existen otros sistemas, también por ponernos en contexto y porque vamos a hablar quizá un poco también de ellos. Estamos hablando en este modelo de tecnología legacy de sistemas que se llaman mid-range, fundamentalmente sistemas AS400, IBM Power, IBM Serie I, y luego también pues un conjunto de Unix tradicionales que han sido desarrollados por fabricantes como Sun, que desarrolló Solaris, o IBM, que desarrolló su propio sistema Unix llamado AIX. Con lo cual, bueno, un buen conjunto, un buen panorama para empezar a trabajar con estas tecnologías. Una cosita y después podemos seguir charlando de esto, pero que me llamó la atención que mencionaste los lenguajes en los que se programa esto y has mencionado nada muy actual, ¿sí? Uh -huh. Entonces ya veo ahí un gran problema, que esto es algo conocido en la industria, ¿no? El pool de talento que puede trabajar en esas tecnologías se empieza a achicar, achicar, achicar y probablemente hay gente que ya se está rejubilando y demás. Y hubo, me acuerdo, allá en el 2000, yo era joven, digamos, que el famoso problema del año 2000, ¿no? Hubo muchísima gente que se volvió a contratar y se pagaban salarios muy altos para gente que trabaje de nuevo en lenguajes como COBOL y demás. Pero con los años, al final ese pool de talento va retirándose, moviéndose a otras tecnologías. Entonces, eso tiene que ser hoy un problema muy grande en la industria, asumo. Correcto, correcto. Tienes razón, Rodrigo. Y efectivamente, en las conversaciones que tenemos, yo pertenezco al equipo de Solution Architect de AWS. En las conversaciones que tenemos con nuestros clientes sí que nos encontramos ese gran desafío, efectivamente. Cómo cubrir el gap entre esa base de conocimiento, ese lenguaje de conocimiento y las alternativas cloud. Luego veremos un poco cómo desde AWS tratamos de cerrar ese gap. Pero sí que es cierto efectivamente que la industria se está enfrentando a ese tipo de reto y es una realidad, correcto. Sí, porque al final no, de nada me vale tener una super tecnología y no tener gente que pueda desarrollarla o evolucionarla de alguna manera. Bueno, Es moviéndonos un correcto. poquito y hablaste de clientes, quiero ahora que me cuentes un poquito, ¿no? ¿Cuáles son esos casos de uso más en detalle para la utilización de mainframe? ¿Y quiénes son esos clientes target de mainframe que son candidatos a hoy tenerlos on-prem? Uh -huh. Bueno, pues imagínate, estamos hablando sobre todo
de la gran industria. Estamos hablando de entidades financieras, de manufacturers, estamos hablando de administración pública, estamos hablando de compañías de seguros, de, por ejemplo, también la industria de aviación. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué programas ejecutan? Pues ejecutan siempre, vamos a decir, cargas de trabajo core. El negocio en sí, todas las operaciones de negocio van a correr sobre estos sistemas, por lo que comentábamos antes, por la fiabilidad, por la robustez, por la seguridad. Voy a darte algunos datos. Pues imagínate, Rodrigo, que actualmente el 87% de las transacciones que hacemos con tarjeta de crédito corren sobre estos sistemas. Estamos hablando de 8 trillones de dólares al año. O sea, son cifras mareantes. Algún dato más, un poco como curiosidad. Estamos hablando de 29 millones de transacciones en cajeros automáticos al día. Estamos hablando de 5 billones que están moviéndose a través de estos sistemas. Un último dato. Desde el punto de vista, o bueno, todos cogemos vuelos, ahora quizá menos, pero bueno, la idea es que volvamos a cogerlas. Pues estamos hablando de que estos sistemas son capaces de gestionar 4 billones de reservas de vuelas diarias, con lo cual estamos hablando de cifras bastante, bastante significativas. Desde el punto de vista de presencia de mercado, pues estamos hablando del 92 de los 100 bancos y entidades financieras más grandes a nivel mundial utilizan mainframe. Estamos hablando de que el 10% de las entidades aseguradoras a nivel mundial, o las 10 entidades aseguradoras más grandes a nivel mundial, utilizan estas tecnologías. Estamos hablando de que el 70% del Fortune 500 utiliza estas tecnologías. Y si vamos de lo que más nos toca, el mercado español, ¿tiene presencia o no tiene presencia? Pues fíjate, estamos hablando de que el 64% de las grandes empresas españolas, las empresas que cotizan en IBEX, utilizan mainframe. Y como curiosidad, un dato significativo, España es el cuarto país a nivel mundial en cuanto a base instalada de uno de los sistemas que denominábamos antes, AS400. Ok, ok. A ver, obviamente todos estos números son una locura, ¿no? Estamos hablando de que en mi día a día voy, compro un poco de pan y mi transacción va 8 o casi 9 veces de cada 10 va a pasar por un mainframe, ¿no? Entonces, me parece que me voy a poner a estudiar COBOL. pero creo que gente que tiene más años en la industria, sabe esta realidad y talento nuevo quizá está un poco ajeno a esto, pero es algo que evidentemente estamos en contacto, sin saberlo directamente, estamos en contacto todos los días. Totalmente, totalmente. Más cerca de lo que parece. Primero como usuarios y luego también como técnicos, en nuestro caso, pues bueno, técnicos que trabajamos con nuestros clientes para responder las grandes preguntas. Tengo mis sistemas core, mis sistemas fundamentales donde se está ejecutando mi negocio, mis sistemas críticos. ¿Qué me ofrece la nube? ¿Cómo puedo ir a la nube? Esas son las grandes conversaciones que tenemos y que es una realidad para nosotros, efectivamente. Bueno, moviéndonos un poquito, vamos a nuestros clientes nos cuentan sus historias, sus dolores, sus éxitos. Entre sus dolores hemos escuchado esta palabra mainframe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que has escuchado vos de los clientes que te dicen de por qué se quieren ir de estas plataformas? Bueno, lo primero que hay que decir es que son conversaciones muy interesantes, muy, muy, donde al final, fíjate, estamos Y hablando perdona de que te mucho. interrumpa, estamos Sí. hablando que al final, si esa pieza de tecnología, grande, más chica, lo que fuere, no está, Ujú. directamente no puedo hacer lo más básico que en la aerolínea, que es buquear un vuelo o pagar el pan, ¿no? O sea que si eso no está, no funciona nada directamente.
Correcto, correcto. Y fíjate que la primera pregunta que tratamos de responder a nuestros clientes, vale, muy bien, el cloud es fenomenal, pero ¿es tan fiable, es tan rápido, es tan seguro como mis sistemas actuales? Ahí empiezan un poco las conversaciones y ahí es donde empezamos a entender que estamos hablando de sistemas de misión crítica, un vuelo. ¿Qué hay más crítico que un vuelo o un avión que está en vuelo, ¿no? Entonces, imagínate un poco de la seriedad con la cual nos tomamos este tipo de proyectos. Nos enfrentamos, tú lo apuntabas antes, ¿no? Ese miedo al cambio, es decir, hacia dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer, qué hago con mis equipos de desarrolladores. Fíjate también que nos encontramos que la cultura cloud o la cultura digital está bastante lejana en estos equipos que han estado fundamentalmente centrados en algo muy importante y es el día a día del negocio, el que todas las transacciones se ejecuten como se tienen que ejecutar. Eh, Nos encontramos también, antes hemos hecho un repaso sobre tecnologías, otros sistemas operativos, otros modelos, otro lenguaje de programación. Son tecnologías propietarias que nacieron digamos, incluso en otro espacio temporal, con otro approach tecnológico, bueno, que al final también suponen un desafío. Cómo se desarrollaba un sistema mainframe no tiene nada que ver quizá pues con lo que estamos habituados actualmente, como microservicios, como arquitectura de integración, con lo cual, Claro. bueno, estos son un poco los grandes retos y los grandes desafíos a los cuales nos encontramos, efectivamente. Es como que se ha quedado algo debajo de la tierra durante muchísimos años funcionando, y si eso no existía, la compañía no funcionaba y el resto siguió moviéndose, pero esto quedó de alguna manera en la prehistoria. De nuevo, sin Sí, desmerecer y evidentemente esto hace de alguna manera que hoy esté funcionando gran parte del mundo civilizado que conocemos, ¿no? Pero es es así, sorprendente, la verdad es sorprendente. Bueno, es así. y estos clientes, por ejemplo, asumo que de alguna manera, al haber pocas compañías que proveen esto, los costes de estos sistemas son muy elevados. Ujú, ujú, ¿Es ujú. así? Efectivamente, este es un poco el gran, digamos, también un poco los grandes temas de debate. Es decir, bueno, muy bien, quiero moverme de esta plataforma. ¿Qué busca un cliente? ¿Qué buscan nuestros clientes cuando tratan de moverse de estas tecnologías y de estas plataformas? Principalmente, o uno de ellos, o quizá el de apertura, es el ahorro de costes, efectivamente. Estamos hablando de que se trata de reducir el coste de IT, ya sea a nivel de licencias, coste de licencias. El modelo de pago de mainframes que se basa en un modelo que se denomina MIPS, que vamos a decir es tantas transacciones ejecutadas sobre un mainframe, tanto coste tiene. Bueno, pues nuestra experiencia lo que nos dice es que migrar al cloud puede suponer hasta un 70% de ahorro en tecnología. ¿Qué ocurre también? Otro paradigma interesante son las discusiones en que estos sistemas están basados en modelos CAPEX, donde yo he hecho una inversión y como tal esa inversión tiene una amortización, pero necesita una renovación. Necesito también que se ejecute en un data center de unas determinadas características. El modelo cloud es un modelo OPEX, es un modelo, si me permite eso, en nuestro caso es así, es pago por uso, con lo cual se establece también un diálogo interesante. Eh, También es importante otro driver, el segundo driver, es la agilidad de negocio que buscan nuestros clientes. Sistemas monolíticos, desarrollo en cascada, frentes, sistemas que están poco acoplados, están conectados vía apificación, estamos hablando de microservicios. Obviamente, el poder responder con este último enfoque a los desafíos de negocio es mucho más sencillo, menos costoso. También aparece el mundo del dato. Estamos en el mundo del dato, estamos en el mundo analítico, de machine learning, con lo cual estamos hablando de que potencialmente tenemos que gestionar petabytes de información.
Entonces, por ahí el ahorro que puede suponer primero, consolidar esta información y luego, además, también de alguna forma poderla reutilizar en el cloud es mucho más económico y mucho más eficiente. Podemos responder hasta nuestros usuarios de negocio más fácilmente. El riesgo, por último, es el tercer gran tema. Desde, pues no sé, el CEO, el director de informática, de tecnología de una compañía que se enfrenta a un reto de, me han dicho que tengo que apagar mi data center en un año, en 6 meses, en 2 años, pero lo tengo que pagar. Esta es la cuestión. O sistemas no necesariamente todos los mainframes son de 1950, pero muchos de ellos las conversaciones empiezan porque estamos al final del ciclo de vida de esos sistemas. Tú lo apuntabas, Rodrigo. También, pues bueno, vamos a decir, la bolsa de empleo personales cualificados en estas Me parece, tecnologías. me parece Eso es muy terrible riesgo. eso, terrible, terrible. Eh, Exactamente, eso es, eso es. Esas son las grandes conversaciones, el por qué o cómo empiezan las conversaciones con nuestros clientes. me quedó una de las tres cosas que mencionaste, lo que es la agilidad del negocio. Yo siempre pongo un ejemplo cuando trato de explicar qué es cloud computing y demás, ¿no? Es el modelo de pago por uso y la agilidad, tener esa agilidad, es decir, no sé, por alguna razón me cae una base de datos con 10 millones de records y tengo que analizarlos. Voy, levanto algo, analizo, bajo y tengo el output, que será capaz que un solo récord de todos esos 10 millones, y listo, ya no pago más, no tengo ningún commitment, no tengo ningún contrato firmado, simplemente tengo eso. A eso, si le sumás el poder de utilizar hay productos de terceros, Databricks o servicios de AWS como por ejemplo Glue para poder hacer data analytics. Empieza el poder, ¿no? de esta plataforma, le voy a llamar abierta, es muchísimo más grande, que todos estos challenges de alguna manera son mucho más complicados en el área de los mainframes. Correcto, correcto. Son dos enfoques totalmente distintos y es algo que nuestros clientes valoran cuando empiezan a conocer nuestra tecnología y nuestra metodología, efectivamente. El arte de lo posible, por así Sí, decirlo. al final del día. Ujú. Bueno, a ver, me contaste entonces hasta ahora qué es un mainframe, me contaste cuáles son los casos de uso para estos mainframes, por qué las compañías se quieren salir de los mainframes, y ahora digamos, ok, yo ya decidí que sé qué es lo que me lleva a salir, cuál es mi driver, ¿no? Para poder salir de este mainframe, y con qué me encuentro cuando quiero hacerlo, cuando quiero empezar a ejecutar este tipo de migraciones. ¿Cuáles Ujú. son los challenges? Sí, muchos bueno, los hemos ido debatiendo a lo largo de la conversación, pero yo destacaría sobre todo, bueno, ese miedo al cambio, efectivamente, que comentábamos, esas conversaciones. Fíjate que eh, la cultura de los equipos que gestionan un mainframe están fuertemente ligadas con lo que es, vamos a decir, el modelo de negocio, la base de operaciones, los sistemas críticos. Han estado centrados en ejecutar ese tipo de programas y de carga de trabajo. Nosotros establecemos como parte de nuestra metodología, de alguna forma, ese onboarding en lo que es una tecnología cloud, sin entender lo que significa culturalmente. La tecnología cloud es imposible realizar un proyecto de migración con garantías. Eh, ¿Qué es lo que hacemos también o a lo que nos enfrentamos? Es, bueno, el poder evaluar el riesgo de ese tipo de migraciones. Es decir, un modelo de conversación es un proyecto de migración. No estamos hablando de 2, de 3 meses, estamos hablando de proyectos largos que van a tener muchas fases. Entonces, pues bueno, es entender ese intercambio de conversaciones que tienen que hacerse a varios niveles. Nosotros lo hacemos a varios niveles con el departamento técnico para, en la medida de lo posible, que entiendan un poco qué es lo que se van a encontrar, con los departamentos de arquitectura y de estrategia, incluso de operaciones, para ver un poco cómo su negocio se va a ver reforzado, se va a ver mejorado con los nuevos modelos y obviamente también con el departamento financiero. Entonces, todo eso abre el gran desafío que yo llamaría que es
varias conversaciones desarrollándose al mismo tiempo donde se produce, al menos en mi experiencia, un intercambio muy positivo. Y al final, lo que obtenemos con todo esto es, muy bien, ya empezamos a definir esa hoja de ruta hacia dónde. Y es donde Ok. nosotros nos ponemos en marcha, efectivamente. Bueno, y entonces, ¿cómo puede Amazon Web Services ayudar a estos clientes a empezar a caminar ese camino que, de nuevo, no es fácil? Las migraciones no son sencillas y no es corto, ¿no? Estamos hablando Ujú, de lo que decías, ¿no? Que es un proyecto a largo plazo. ¿Cómo puede Amazon Web Services ayudar? ujú. Bien, pues nosotros fundamentamos nuestra estrategia o nuestra propuesta para nuestros clientes, yo diría en tres datos fundamentales o tres aspectos fundamentales. Primero, la madurez de nuestra tecnología. Somos pioneros en tecnología cloud, somos líderes en tecnología cloud y eso es importante porque habla de nuestra fiabilidad tecnológica, algo que es muy bien valorado por clientes que tienen en su ADN precisamente la fiabilidad tecnológica. Luego también yo destacaría el equipo técnico que AWS dispone, que son capaces de aunar dos tipos de conversaciones. Conversaciones, digamos, que están muy ligadas a este tipo de tecnologías que hemos ido resolviendo y entienden perfectamente, porque tienen esa formación técnica, de lo que significa pues un entorno cloud, una arquitectura cloud. Y luego, pues yo daría, no sé, estamos muy orgullosos de las alianzas, de los partners que tenemos, porque este tipo de proyectos, Rodrigo, quería comentarte que gran parte del éxito van a tener en cuenta el que vamos a disponer de un partner tecnológico que nos va a ayudar a desarrollar el proyecto con recursos humanos y también partners tecnológicos que nos van a ayudar a migrar esas cargas de trabajo ese mainframe. Okay. Y estamos hablando también por ejemplo, programas de ayuda económica. Ujú, efectivamente, para simplificar de alguna forma, para unar todas estas conversaciones que comentábamos, nosotros abordamos estos proyectos desde una metodología y esa metodología al final también se basa en un programa, Mainframe Migration Program, que se basa en proveer a nuestros clientes de recursos por parte de AWS que son capaces de identificar la estrategia de negocio y tecnológica de migración de sus sistemas, programas de incentivos económicos para minimizar el riesgo, para poder desarrollar pilotos, para probar la tecnología, para poder hacer formación también, obviamente, y luego también lo que tenemos es una metodología en lo que es la propia ejecución del proyecto, basada en tres fases. ¿Cómo es eso? Bien, vamos a ver. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta porque te gusta aprender. Bueno, déjame que te diga que efectivamente, un proyecto como este, pues fundamentalmente nosotros lo abordamos desde tres fases, basadas en el conocimiento, definición de estrategia y ejecución de la estrategia, lo que nosotros denominamos Assess, Mobilize y por otra parte Migrate o Modernize. Vale. ¿En qué consiste la primera fase? Pues en esta primera fase de lo que nos apoyamos son de herramientas que nos van a ayudar a analizar ese código escrito en COBOL, en Assembler, etcétera, etcétera, para entender un poco, conocerle los modelos de datos y empezar a identificar cuál va a ser la estrategia más acertada de migración. Nos entrevistamos, tenemos reuniones, obviamente, con los que saben de mainframe, al menos mucho más que yo, que son los propios expertos del cliente. Y en resumen, lo que tratamos es también de identificar si existe una justificación de negocio, teniendo en cuenta parámetros como inversión, minimización de riesgo, etcétera, que ya comentábamos. De ahí pasamos, cuando ya tenemos establecido un poco ese modelo, esa estrategia, pasamos a la segunda fase, donde en este caso lo que tratamos, en esta fase de movilización, lo que tratamos es de dibujar y diseñar el caso de negocio. Es decir,
¿Tiene sentido migrar? ¿No tiene sentido migrar? ¿Cómo hacerlo? Establecemos también ese plan de migración técnica. Fundamentalmente, vamos a decir que tenemos tres estrategias fundamentales. Eh, la primera de ellas se basa en la emulación hardware y software. Básicamente, y simplificándolo, si me lo permites, Rodrigo, se va a tratar de disponer de un middleware directamente sobre AWS y entonces recompilar el código y ejecutarlo directamente sobre AWS. Con cero En función cambio de... hasta ese Exactamente. momento. Eso es. Con lo cual, bueno, este tipo de proyectos son los de más corta duración. Vamos a poner un rango de meses, 6, 8 meses. El siguiente modelo sería la refactorización automática. Este tipo de proyectos, pues bueno, ya son más largos porque se basan en un tooling automático que lo que va a hacer es convertir ese código o ese código fuente que está escrito en COBOL, por ejemplo, a lenguaje Java, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, son proyectos más largos, estamos hablando de 1 o 2 años, para terminar en lo que sería la reescritura completa del código. Es decir, quiero orientar todo, quiero construir algo nuevo basado en microservicios, por poner un ejemplo, proyecto de larga duración de 4 o 5 años. En esta fase invitamos y proveemos también incentivos para desarrollo de pilotos, también el partner va a estar presente para acompañarnos y pasar a la última fase, que sería la fase de migración y de modernización. ¿En qué consiste? Pues básicamente con esa estrategia que hemos ido definiendo, lo que hacemos es nos ponemos en modo fabricación. Cogemos una carga de trabajo, la migramos, hacemos las pruebas, ejecutamos, etcétera, etcétera, hasta finalizar la migración completa. En algunos casos, nuestros clientes en esos procesos pueden desarrollar casos de usos adicionales utilizando al mismo tiempo, de forma simultánea, su entorno mainframe y un entorno en cloud. Te pongo algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, tener un sistema de backup o de archivo, pues por tema de minimización de costes, donde hay parte de los ficheros gestionados en el mainframe, los migramos al cloud y ahí, pues bueno, pues a lo mejor clientes financieros que tienen que cumplir con normativas regulatorias, fundamentalmente el coste de almacenar esos ficheros y la fiabilidad de almacenar esos ficheros va a ser menor que en un sistema legacy que ya hemos visto que tiene un coste mayor. Otros clientes lo que hacen es enfocarse en aprovechar el dato, pues lo que hacen es replicar algunos de sus datos o esos datos convertirlos y transformarlos, llevarlos al cloud para obtener analíticas, también para de alguna forma pues poder obtener mejor insights sobre su propio negocio. Es como abrir la lata al final con un montón de nuevos casos de uso en algo que estaba cerradito al final. Efectivamente. Una curiosidad también. Hablábamos de que tenemos entornos que nos permiten la emulación de un mainframe. Pues curiosamente, y esto te va a gustar porque eres un puro developer, podemos tener entornos o podemos aplicar metodologías DevOps para nuestros desarrolladores en mainframe de tal manera que pueden desarrollar parte de sus programas sobre el cloud y luego ejecutarlos sobre el mainframe. El driver de todo esto, modernizarnos y también un ahorro de costes. ¿Recuerda el concepto de MIPS? Pues en este caso nos ahorraríamos todos esos MIPS, efectivamente. Bueno, ya para ir cerrando, quiero que me cuentes dónde los clientes pueden encontrar más información sobre migraciones de mainframe en Amazon Web Services. Bueno, pues en primer lugar, casi lo más sencillo sería contactar con el departamento comercial. Mi equipo trabaja con el departamento comercial y lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes, pues de alguna forma ayudándolos en ese proceso de transformación. Podemos proveer cursos también para que conozcan nuestras tecnologías o estudiar las alternativas. Tenemos toda la información en la página pública. Y luego también pues invitaría a nuestros clientes a que se pongan en contacto con nuestros partners tecnológicos como Accenture, Deloitte, todos ellos, DXC, todos ellos están certificados
para poder desarrollar este tipo de proyectos con AWS, y partners tecnológicos, donde tendríamos a Micro Focus, Blue Edge, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por todo esto, esta charla de un mundo que al final que lo vivimos todos los días, pero creo que es bastante desconocido para el común de la industria por ahí, por lo menos hablo de mi lado, desde mi punto de vista. Bueno, y para ir terminando, contame, Jesús, ¿cuál es tu servicio de Amazon Web Services favorito y por qué? Bueno, permíteme que te diga que un mundo apasionante también al mismo tiempo. Ya me conoces. Mi servicio favorito, vamos a ver, pues buena pregunta. Me encanta la modernización. Es algo que me apasiona. Me encanta el mundo de los datos. Quizá en ese sentido, como entiendo que aunando lo que puede ser modernizar sistemas y de alguna forma utilizar el dato, entender ese viaje del dato, donde aparte de lo que podría ser un tradicional business intelligence, ahora tenemos la posibilidad de tener otros modelos analíticos, soluciones de inteligencia artificial y machine learning. Pues yo diría que lo que lo que más me gusta de nuestro portfolio es toda la línea de productos de machine learning, de inteligencia artificial, donde tenemos soluciones, vamos a decir, pret-a-porter, es decir, soluciones tipo SaaS que nos ayudan a poder hacer una evaluación y una categorización de nuestros usuarios y en función de eso poder ofrecer una oferta más competitiva conforme a su propio perfil. Estamos hablando de Amazon Forecast o Personalize también, estaría en esa línea. Y luego, para mí, una de mis pasiones es SageMaker, porque es una suite completa para aquellos clientes que quieren desarrollar sus propias soluciones, que disponen de científicos de datos, que quieren poner de una forma rápida algoritmos para mejorar su proceso de negocio. Eso es para mí mi gran desafío y en lo que estoy actualmente trabajando. Y especialmente SageMaker, que al final lo que hace es unir a una comunidad que viene del lado de la ciencia a sistemas y tratar de hacer esos sistemas escalables y demás. SageMaker creo que es una herramienta muy buena, una serie de servicios muy buenos que ayudan a hacer esas tareas tediosas como limpieza de datos y demás, mucho más fácil para el día a día. Bueno, Jesús, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes? Bueno, pues nada, estoy a su disposición desde el equipo de Solution Architect, como ya comentábamos, con lo cual, pues bueno, mi trabajo es eso y estoy encantado de escuchar a nuestros clientes, entenderlos, trabajar con ellos. Esa es un poco donde se me puede encontrar y también mi pasión. A través del departamento comercial de AWS, como en realidad lo hacen nuestros clientes. Y bueno, pues también soy bastante activo en redes sociales, en LinkedIn, donde trato un poco de poner en conocimiento pues aquellas noticias de nuestra compañía que pueden ser relevantes. Y bueno, pues también de vez en cuando pueden encontrarme en distintos foros, webinars y bueno, este tipo de eventos en los cuales pues bueno, me encanta participar y tener conversaciones con los asistentes alrededor de este maravilloso mundo que es la tecnología. Bueno, voy a poner tu perfil de LinkedIn en las notas del show, también con lo que habías mencionado del programa de Mayfair Migrations, incluyendo SageMaker, que también lo mencionaste, así que van a encontrar todos en las notas del show. Jesús, muchísimas gracias por contarnos esto hoy y hasta la próxima. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un verdadero placer estar estos minutos contigo y a disposición de todas aquellas personas que vean este documento y que quieran lanzarnos alguna pregunta. Encantado de responder. Muchas gracias. Gracias.